Hay lugares donde el tiempo parece perder su forma, donde los minutos se estiran y el silencio pesa más que las palabras. El hospital era uno de esos lugares. Aquella mañana, los pasillos olían a desinfectante y a espera, una mezcla extraña que Alex ya conocía demasiado bien. Caminaba despacio, como si temiera que un paso en falso pudiera cambiar el destino de su madre, que dormía detrás de una puerta blanca, conectada a máquinas que marcaban el ritmo frágil de su vida. Alex se sentó en la sala de espera con la mirada perdida. Había aprendido a leer los gestos de los médicos, a interpretar silencios que decían más que cualquier diagnóstico. «Está estable», repetían, una frase que no prometía nada y al mismo tiempo lo era todo. En su interior, la fe en la medicina luchaba con el cansancio y el miedo. Sabía que los tratamientos eran necesarios, que cada pastilla y cada inyección tenían un propósito, pero también sentía que algo más hacía falta, algo que no cabía en un frasco ni en una receta. Fue entonces cuando Tuna apareció. No hizo ruido al llegar. Se sentó a su lado y le ofreció una sonrisa suave, de esas que no intentan arreglar el dolor, solo acompañarlo. Traía una pequeña bolsa con comida casera y un termo con té caliente. Gestos simples que parecían insignificantes frente a la gravedad de la situación, pero que, de alguna manera, devolvían humanidad a ese lugar frío. Tuna no preguntó nada al principio. Sabía que Alex hablaría cuando estuviera listo. Le habló de cosas pequeñas, del tráfico de la mañana, de una conversación escuchada al pasar, de la vida que seguía afuera, como un recordatorio silencioso de que el mundo no se había detenido. Alex la escuchaba sin interrumpir, sintiendo cómo su pecho se aflojaba poco a poco. Cuando finalmente entraron a ver a su madre, Tuna se acercó a la cama con respeto. Tomó la mano de la mujer con cuidado, como si ese contacto pudiera transmitir calma. No dijo grandes palabras, solo susurró frases sencillas, llenas de calidez. En ese instante, Alex se preguntó algo que nunca antes se había permitido pensar. Si su madre lograba mejorar, ¿sería solo por la ciencia? ¿O también por ese amor silencioso que Tuna traía consigo, envolviendo todo sin pedir nada a cambio? El hospital tenía un olor particular, una mezcla de desinfectante y tiempo detenido. Para Alex, ese lugar se había convertido en un segundo hogar, uno que nunca eligió, pero al que regresaba cada día con la misma pregunta clavada en el pecho. Los médicos hablaban con voz serena, usando palabras técnicas, porcentajes, diagnósticos que sonaban firmes y fríos a la vez. La medicina avanza paso a paso, decía uno de ellos. Había señales positivas, pero aún no podían prometer nada. Alex asentía, agradecido y cansado al mismo tiempo. Confiaba en la ciencia, en los tratamientos, en las manos expertas que cuidaban a su madre. Sin embargo, cuando se quedaba solo junto a la cama, comprendía que había algo más que no aparecía en los informes médicos. Su madre dormía largas horas, respirando con dificultad, como si cada aliento fuera una decisión consciente. En esos silencios, Alex sentía una impotencia profunda, una sensación conocida por cualquiera que haya amado a alguien enfermo. Fue entonces cuando Tuna empezó a ocupar un lugar inesperado en ese espacio frío. Al principio llegaba con pasos tímidos, llevando frutas, flores sencillas o simplemente una sonrisa discreta. No hablaba mucho. Se sentaba cerca, tomaba la mano de la madre de Alex y le hablaba de cosas pequeñas, del clima, de una receta, de una anécdota cotidiana. Palabras simples, pero llenas de vida. Algo empezó a cambiar, casi imperceptible. La madre de Alex, incluso dormida, parecía reaccionar a esa voz suave. Sus cejas se relajaban, su respiración encontraba un ritmo más tranquilo. Alex lo observaba todo con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Era posible que el cariño tuviera un efecto real o solo era su deseo,
buscando señales donde no las había. Tuna no pretendía reemplazar a los médicos ni desafiar la lógica. Ella lo sabía, pero también sabía que el amor, cuando es sincero, crea un ambiente distinto, más humano. En la rutina diaria del hospital, su presencia rompía la monotonía del dolor. A veces llevaba música baja, otras veces solo silencio compartido, y en esos momentos Alex sentía que no estaba solo en la lucha. Mientras las máquinas seguían marcando números y los médicos continuaban con sus rondas, una pregunta comenzó a crecer en el corazón de Alex, tan persistente como la esperanza. Si su madre mejoraba, ¿sería solo por la medicina o también por ese amor silencioso que Tuna dejaba en cada visita? Los días en el hospital comenzaron a confundirse unos con otros, como páginas repetidas de un mismo libro. Alex aprendió a reconocer cada sonido, el pitido constante de las máquinas, los pasos apresurados de las enfermeras, el murmullo lejano de otras familias esperando milagros silenciosos. Su madre yacía en la cama, frágil, con los ojos cerrados la mayor parte del tiempo, como si estuviera navegando entre dos mundos. Los médicos hablaban con prudencia, usando palabras técnicas que sonaban frías frente al miedo que él llevaba en el pecho. Fue entonces cuando Tuna empezó a estar allí cada día, sin hacer ruido, sin ocupar demasiado espacio. No llegó como alguien que pretende cambiar el destino, sino como quien entiende que a veces lo único posible es acompañar. Se sentaba junto a la cama, tomaba suavemente la mano de la madre de Alex y le hablaba de cosas simples, del clima, de una receta que había intentado cocinar, de una anécdota cualquiera. Historias pequeñas, cotidianas, como las que llenan la vida cuando todo parece normal. Alex observaba en silencio. Al principio, no comprendía qué podía aportar Tuna en una situación dominada por medicamentos y diagnósticos, pero poco a poco algo empezó a cambiar. Su madre, aún con los ojos cerrados, parecía relajarse cuando escuchaba aquella voz tranquila. A veces, sus dedos se movían apenas, como si respondieran a una presencia familiar. No era un milagro visible, pero sí un gesto mínimo que encendía una esperanza nueva. En las pausas entre visitas médicas, Tuna miraba a Alex y le sonreía con cansancio. Ambos compartían el mismo miedo, pero también una fuerza inesperada. Ella no prometía curación, no hablaba de finales felices, solo estaba allí, sosteniendo la fe en los detalles pequeños. Una respiración más tranquila, una noche sin sobresaltos, un amanecer más. Alex comenzó a preguntarse si el amor podía tener una forma tan discreta y aún así tan poderosa. La medicina seguía su curso, claro, con horarios estrictos y tratamientos precisos. Pero entre una dosis y otra estaba Tuna, llenando los espacios vacíos con humanidad. En ese contraste, Alex entendió algo esencial. Tal vez la recuperación no dependía solo de lo que entraba por una vía intravenosa, sino también de lo que llegaba al corazón, lento, constante, silencioso. Y mientras el hospital seguía girando en su rutina implacable, una pregunta empezó a latir con fuerza. Si su madre lograba salir adelante, ¿cómo medir lo que había sanado el cuerpo y lo que había sostenido el alma? La historia de la madre de Alex, marcada por la enfermedad y la incertidumbre, nos recuerda una verdad profunda que a menudo olvidamos en la vida cotidiana. La sanación no siempre proviene de una sola fuente. La medicina cura el cuerpo, pero el amor sostiene el alma, y cuando ambos se encuentran, nace una fuerza capaz de cambiar incluso los momentos más oscuros. A lo largo de esta historia, vemos cómo Alex deposita su esperanza en los tratamientos, en los médicos, en los diagnósticos que prometen mejoría. Esa confianza es necesaria, porque la ciencia representa el esfuerzo humano por comprender y salvar la vida. Sin embargo, también vemos sus límites, las noches de espera, el miedo silencioso, la sensación de impotencia que ninguna receta puede aliviar. Aquí surge la primera lección.
Aceptar que no todo está bajo nuestro control es parte de madurar emocionalmente. Tuna, por su parte, no llega como una salvadora milagrosa, sino como una presencia constante. Ella no cura con pastillas ni procedimientos, sino con gestos simples, una mano que acompaña, una voz tranquila, una sonrisa ofrecida en medio del cansancio. Su amor no sustituye a la medicina, pero la complementa. La historia nos enseña que el cuidado emocional puede devolverle a una persona las ganas de luchar, algo tan importante como cualquier tratamiento. Otra enseñanza clave es que el amor verdadero se revela en los momentos difíciles. Cuando la vida es cómoda, es fácil decir estoy aquí. Pero cuando aparecen la enfermedad, el miedo y la incertidumbre, solo quienes aman de verdad permanecen sin exigir nada a cambio. Tuna no se pregunta qué obtendrá, simplemente da. Y ese acto silencioso transforma no solo a la madre de Alex, sino también a Alex mismo, que aprende a apoyarse en otros y a no cargar solo con el dolor. Finalmente, la historia nos deja una reflexión esencial. Sanar no siempre significa curarse por completo. A veces, sanar es sentirse acompañado, comprendido y amado, incluso en la fragilidad. Si la madre de Alex mejora, no será únicamente por la medicina, ni únicamente por el amor, sino por la unión de ambos. Así, la lección más grande es esta. En la vida, la ciencia nos mantiene vivos, pero el amor nos da razones para seguir viviendo. La historia que rodea la enfermedad de la madre de Alex no habla únicamente de hospitales, medicamentos o diagnósticos. En el fondo, es una reflexión profunda sobre la fragilidad humana y sobre aquello que, aun sin poder medirse, sostiene la vida cuando el cuerpo parece rendirse. La gran lección que deja esta historia es que la recuperación no siempre depende de una sola causa. Es el resultado de la unión entre la ciencia y el afecto, entre la medicina que trata el cuerpo y el amor que sostiene el espíritu. En la vida cotidiana solemos confiar plenamente en lo tangible: pastillas, tratamientos, máquinas, resultados clínicos. Todo eso es necesario y muchas veces decisivo. Sin embargo, la experiencia de Alex nos recuerda que cuando una persona se encuentra al borde del agotamiento, necesita algo más que un tratamiento correcto, necesita razones para seguir luchando. En ese espacio invisible aparece el amor de Tuna, no como un milagro mágico, sino como una presencia constante, paciente y sincera. Tuna no cura con las manos ni con palabras grandilocuentes, cura con gestos simples: una visita diaria, una conversación tranquila, una sonrisa ofrecida incluso en los días más oscuros. Su amor devuelve a la madre de Alex el deseo de despertar cada mañana, de escuchar, de recordar que aún forma parte de una historia viva. La lección aquí es clara: sentirse amado puede reactivar fuerzas que parecían perdidas. El afecto no reemplaza a la medicina, pero la acompaña, la potencia y le da sentido. Para Alex, esta experiencia también se convierte en un aprendizaje. Comprende que amar no es solo estar presente en los momentos felices, sino sostener cuando todo duele. Aprende que el amor verdadero no exige resultados inmediatos ni garantías, sino entrega. Y en esa entrega descubre una versión más madura de sí mismo, capaz de aceptar la incertidumbre sin huir. Finalmente, la historia nos enseña algo esencial para la vida diaria. No siempre podemos controlar lo que ocurre, pero sí podemos elegir cómo acompañar. A veces no salvamos con acciones heroicas, sino con una constancia silenciosa. Si la madre de Alex mejora, será gracias a la medicina, sí, pero también gracias a ese amor que le recordó que no estaba sola. Y esa es la lección más profunda. Cuando el cuerpo lucha, el amor le enseña al alma a no rendirse.